Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, vamos a estudiar la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 13, último libro de la Biblia, capítulo 13. Gloria al nombre del Señor. Cuando lo tenga decimos amén. Vamos a leer el verso 13, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hacía milagros asombrosos, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra, mientras todos observaban. 14. Con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Leemos el verso 15 todos. 1, 2, 3. Decimos amén a la palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Necesito activada la cámara de allá atrás. Esa de lado no sirve. Necesito la cámara de allá atrás, muchachos. La que está arriba. Esa está más torcida, más panda que la nuca del diablo. Bueno, quiero que presten atención esta noche, los que estamos congregados y los que nos van a sintonizar por los diferentes medios. Voy a hablar sobre el tema: la Semana Santa y la Navidad serán eliminados. Dígale que está al lado suyo. He hecho mención de cómo el mundo religioso le ha puesto título a estas dos fiestas que le llaman la Semana Santa, donde consideran ellos, me imagino, que han de creer que el cielo se impacta de tal manera por lo que los habitantes del planeta hacen. Hablo los que practican esa fiesta en recordar el sacrificio de Cristo, según ellos. Otros han de creer que entre más apegado realicen un drama, una dramatización al sacrificio de Cristo, el cielo va a estar muy contento por estar haciendo una parodia o una dramatización de lo que fue el sacrificio de Cristo. Otros llegan al extremo de lacerarse, quieren sentir un poquito del dolor que sintió nuestro Señor. Así es que quizás como de manera de relacionarse con el Señor Jesucristo, se dan lacerazos, otros se crucifican. Y también está la fiesta religiosa que el mundo le llama la Navidad. Ahora cambian los papeles, ahora se celebra el nacimiento de Jesús y se dan tantas pompas, fiestas, títulos, el niño Dios y el rey que vino, etcétera. Hemos leído un verso, hermanos, en el que se nos muestra que un día se va a levantar una imagen por orden de Satanás, que va a usar el cuerpo del anticristo
y va a dar órdenes estrictas. Que se levante una imagen que va a ser la que va a reemplazar toda imagen que ahora se conoce. Y esa va a ser la única imagen permitida para adorar. Nadie va a poder adorar otra imagen. Tan estricto va a ser que la Biblia nos dice en los versos que hemos leído que el que no la quiera adorar, entonces será asesinado por orden de la misma imagen. Ya vamos a ver qué es lo que está pasando, porque una imagen puede dar esa orden. Pero quiero llamar su atención a todos aquellos que adoran imágenes y que por más que digan que no adoran, nadie tiene un muñeco de los que hace la religión sin que se le acerque con devoción a pedirle. Otros se arrodillan, otros le realizan súplicas. La Biblia ha dejado bien claro que toda imagen que se mete dentro de un templo es para adorarla. Muchos han querido decir, pero si todos tenemos imágenes, la imagen de los que han muerto, de nuestros familiares, y ahí los tenemos en una foto. Hay gente que hasta le pide a sus familiares muertos, y orarle a un muerto es una blasfemia delante de Dios. Pero por más que quiera decir la gente, la imagen la tenemos para un recuerdo, porque nos recuerdan a alguien o nos representan a alguien, pero no las adoramos. Es mentira. La mayoría de los que están aquí fueron de esa religión que se postra ante imágenes y no las tenían de adorno ni como recuerdo. Además, decir que una imagen, que una religión te pone por delante, te va a decir que te recuerda a alguien, para decir, esta es mi abuelita porque la conocí, o por lo menos porque la pude ver. Pero todas las cosas que se mencionan ahora, para querer quitarle la fuerza de que no, las imágenes no las adoramos. Quiero decirle quién ha estado detrás de la creación de imágenes para que el hombre la adore. Aquí nos muestra este capítulo que el que ha estado siempre detrás de la creación de imágenes y la adoración a las imágenes ha sido el mismo diablo. A un pueblo que vivió 430 años cautivos bajo la opresión de los egipcios, se nos ha confirmado de que para ese tiempo que los hebreos estaban esclavos en Egipto, para ese tiempo habían aproximadamente 2000 dioses, 2000 imágenes en el panteón egipcio. Habían 2000 imágenes que adoraban los egipcios. En ese ambiente, aunque fueron bajo esclavitud, que vinieron las generaciones, pero también los hebreos fueron testigos de cómo sus amos, pues, que tenían, que eran los egipcios, adoraban infinidad de imágenes, de dioses, les rendían pleitesía. Cuando Dios los saca de la esclavitud de Egipto, ¿con qué se encuentra a Aarón? Con una mentalidad del pueblo que quieren un Dios, porque el profeta que lo dirige ha desaparecido. El profeta Moisés está en la cumbre del monte recibiendo mandamientos, y uno de los mandamientos es: no te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra.
Pero mientras él está recibiendo el mandamiento que le va a tener que compartir a una nación, a un grupo de personas que habían crecido bajo una cultura de adorar alrededor de 2000 dioses, y eso se les pegó a muchos de ellos, porque cuando Moisés no aparece, le dicen a Aarón: haznos dioses, en plural, haznos dioses para que los adoremos, porque Moisés ya no está con nosotros. Y Aarón les pidió el oro, y cuando forman una imagen, le dieron la imagen de un becerro. Y la Biblia dice que el pueblo comenzó a celebrar una fiesta y a darle pleitesía a aquel becerro de oro. Ahí, por primera vez, Dios tiene que castigar, hablando de su pueblo que se volvió idólatra. Y la Biblia nos muestra que mueren alrededor de 3000 personas por adorar un becerro de oro. Que cuando le dice el pueblo a Aarón: haznos dioses, Aarón era una persona que estaba esperando la liberación de la esclavitud. Cuando descubren que Moisés es el hombre al que Dios va a guiar, Aarón, como todo buen judío, sabía que no había que rendirle pleitesía a nadie más sino al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y así él había sido formado. Cuando ellos están ya en el desierto y Aarón queda a cargo de dirigir al pueblo, ya parece entonces Aarón había estado junto con unos ancianos y con Moisés en presencia de Dios. Y lo único que Dios dejó que vieran de su gloria fue el piso donde estaban parados. Nunca los ancianos vieron el rostro de Dios. Nunca Moisés vio en esa ocasión el rostro de Dios. A Aarón mucho menos. Ninguno de los ancianos. Lo único que alcanzaron a ver fue el piso donde Dios estaba parado. Cuando el pueblo le dice a Aarón: haznos dioses, Moisés no pudo imaginarse cómo era Dios, porque no lo había visto. La única conclusión que sacó a Aarón fue: Dios es fuerte, Dios tiene fuerza. Y por eso es que terminó haciendo un becerro. Y el pueblo se desenfrenó, se levantó a jugar, dice la Biblia. Mientras a Moisés le están dando el mandamiento: no te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Y cuando Moisés oye el ruido del pueblo, oye la algarabía, el ayudante Josué le dice: ¿hay voz de guerra? No, le dice, no es voz de guerra. Moisés sabía que el pueblo se había desenfrenado. Y cuando desciende, encuentran la perversión. ¿Qué hiciste?, le dice Moisés a Aarón. Tú sabes, le dijo, cómo es el pueblo. Aarón, tú sabes cómo es el pueblo. Nosotros solo agarramos el oro, lo fundimos y salió un becerro. Bien librado Aarón, y salió un becerro. Entonces, en esa idolatría mostrada por la nación de Israel, mueren 3000 personas, quedando bien claro que a Dios se respeta. Y con eso Dios estaba dando una probadita de que Él no tolera la idolatría, ni la adoración, ni la veneración, ni nada de una imagen con aquel que se llama pueblo de Dios. Que lo hagan las demás naciones, porque no tienen dioses, y los dioses de ellos tienen ojos, mas no ven. Pero el pueblo de Dios tiene un Dios que tiene vida, tiene un Dios que sus ojos ven, sus oídos oyen, que camina, que a su presencia tiembla la tierra, que cuando Él habla saltan los montes como cordero. El pueblo de Dios tiene un Dios que en el cielo se sienta y en la tierra pone sus pies.
la historia de la nación de Israel continuó. Dios fue estricto cuando le dijo: no se harán imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Porque a Dios y lo de Dios no se representa, o la adoración a Dios por una imagen. Esta es una relación viva y cercana con el Dios verdadero. La Biblia nos muestra que cuando el pueblo de Israel adoró los dioses de las mujeres moabitas y se mezcló con ellas, murieron 24,000 por aquel desenfreno y por aquella idolatría. Cuando aparecen profetas adorando a Baal y aparece en escena el profeta Elías, la Biblia dice que por adorar a Baal murieron aquellos 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Fueron degollados por el profeta Elías. Siempre quedó registrado en la Biblia que cuando el pueblo de Dios, que de verdad es el pueblo de Dios, y vaya que la religión que reclama ser la verdadera iglesia de Cristo, pero tienen una infinidad de imágenes. Pero el que de verdad es pueblo de Dios, Dios le ha enseñado que Él no va a permitir imágenes. Gedeón está escondiéndose en las cuevas porque todo el pueblo de Israel está huyendo de los madianitas. ¿Por qué no le pueden hacer frente? Si Gedeón sacó un ejército de 32,000 cuando quiso enfrentar a los madianitas, aunque al final los que pelearon fueron 300 por mandato de Dios. Pero si se podían liberar con una guerra del yugo de Madián, ¿por qué estaban huyendo? No fue hasta que Dios se le apareció a Gedeón y le dijo: aquí no habrá victoria, seguirán perdiendo sus cosechas y seguirán huyendo de los madianitas. Pero se puede hacer algo, Señor, se puede hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? Derriba la imagen de Baal y derriba la imagen de Acera que está en la casa de tu padre. Cuando hayas hecho pedazos esos ídolos, esa madera, ocúpala para el fuego y sacrifícame un holocausto a mí. ¿Sabe cuál fue una de las razones principales por la que el pueblo de Israel era derrotado? A veces hasta por ejércitos menos numerosos que ellos, porque le daban la espalda a Dios y se iban en pos de dioses ajenos. Entonces Dios fue bien claro: la idolatría Dios la castiga muy severo. Pero nosotros hemos visto el afán. Satanás sabe que hay un mandato de Dios: no te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Dios sabía que su pueblo había estado en esclavitud en un imperio que se adoraban aproximadamente 2,000 imágenes, y había que limpiarle su pensamiento, esa mentalidad de esclavo, esa cultura en la que ellos se habían formado, sus generaciones. Por eso les da un mandamiento: no te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. En el cielo nadie puede hacerse una imagen de Dios. En la tierra nadie puede hacer una imagen de un animal o de una persona, ni de una mujer. Y debajo de la tierra mucho menos tener imágenes de un muerto. Así de estricto es Dios, porque Él no comparte su gloria con nadie. Y nadie y ninguna otra creación, porque Dios es el creador, y ninguna otra creación, una imagen es la creación de un artista o de un escultor, y nadie puede compararse ni igualarse al Dios vivo y verdadero. Por eso dice el salmista: no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea la gloria. Porque los dioses de las naciones ni dioses se les tendría que llamar, porque no llegan a ser Dios. Por eso dice el Dios verdadero: mirad a mí,
mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Y a dónde está Dios? Deme la imagen de Dios. No, allá está el grito en el cielo: mirad a mí. Pero ¿y dónde está Dios para adorarte? Mirad a mí. Tu mirada es hacia arriba. La mirada del hombre debe de ser hacia arriba, donde está Dios. Pero el diablo es muy astuto. Es muy astuto. Y ha logrado engañar lamentablemente a los moradores de la tierra. Y les ha levantado imágenes que dicen que son imágenes que representan a alguien del cielo. Ha levantado imágenes de una mujer o de un hombre, y mucha gente se está postrando ante ellos. Por eso es que cuando aparezca el anticristo, Satanás encarnado en un hombre, y les diga: hagan una imagen, la gente ya va a estar acostumbrada a la adoración de imágenes, y se va a levantar la imagen del anticristo. Hay una religión, hermanos, que agarra la Biblia para hacer, bueno, al igual que Satanás. Satanás lee la Biblia y la interpreta a su manera, porque no tiene al Espíritu Santo. Y lo mismo va a ser un predicador y una iglesia, y lo mismo va a ser la religión que no tenga el Espíritu Santo, va a interpretar la Biblia a su manera. Entonces la excusa que tienen algunas religiones, y una en particular, para poder tener imágenes, es porque ellos dicen que Dios le ordenó a Moisés hacer la imagen de aquella serpiente de bronce, y Dios le ordenó a Moisés hacer la imagen de 2 querubines. Basado en eso, que a Dios sí le gustan las imágenes, basado en eso, de que Dios no fue otro, fue Dios el que le dijo a Moisés que hiciera las imágenes. Yo quisiera decir algo personal. ¿Por qué no tienen culebras en la sinagoga? Ya que Dios la ordenó. ¿Alguna vez adoró alguna culebra usted en la capilla donde iba? Pero ¿por qué no la hicieron? Por lo menos para tener las imágenes que según ellos Dios aprueba, y porque sí Dios le gusta. Entonces hago una pregunta: ¿por qué no hacen una culebra y la ponen y la adoran y le piden? Y otra observación: las imágenes de los querubines estaban mirándose uno a otro en una señal muy clara de que el que llegara a arrodillarse ante ellos sería ignorado. ¿Están las imágenes mirándose uno a otro en las capillas? No. Están mirando a todo el que llega, si es que pudieran ver. Pero están a la vista, están delante de aquel que va a llegar a postrarse ante ella, porque eso es lo que busca Satanás. Ahora, fíjese usted, la iglesia que dice, si a Dios no le gustaran las imágenes, no hubiera dicho: hagan esta serpiente de bronce. Que por cierto, esa serpiente de bronce, cuando Moisés la levanta en una vara, ¿dónde aparece que la adoraron? ¿Por qué fue levantada la serpiente de bronce? Porque el pueblo de Israel se había cansado de comer del maná de Dios y reclamaron
y renegaron delante de Dios. Entonces Dios permitió que aparecieran serpientes ardientes con un veneno recontraletal. Y entonces cuando el pueblo vio que habían serpientes ardientes, se humillaron y le gritaron: Moisés, ¿qué vamos a hacer? Se va a morir todo el pueblo. Y Dios le dice: qué vergüenza. A Dios no le costaba nada obrar sanidad, pero el pueblo era muy rebelde. Entonces viene Dios y dice: levanta una serpiente como esas que los han mordido a estos. Y todo el que vea la serpiente, ¿quién quería en ese momento? Oh, gran serpiente, permitida por Dios, sáname. Nada. Todo aquel que ya tenía el veneno de la culebra, no le quedaba otra que mirar donde había levantado Moisés la serpiente de bronce. Ahí no había nada de adoración. Sin embargo, esa serpiente de bronce se guardó en todo el trayecto del desierto. Y se acuerdan del rey Ezequías, que lo menciona la Biblia. Fue el rey Ezequías el que ordenó destruir completamente la serpiente de bronce, porque los israelitas comenzaron en su idolatría, en su desviación, en su depravación, comenzaron a adorar la serpiente de bronce. Desde que Moisés la creó en el desierto hasta los días del rey Ezequías, habían conservado la serpiente de bronce. Y para los días del rey Ezequías se estaba dando una adoración bien pública a la serpiente de bronce. Entonces el rey Ezequías ordenó hacerla pedazos. ¿Y por qué Dios no lo castigó? Si Dios había ordenado que se hiciera esa serpiente. Sí, pero era un emblema para que vieran el juicio de Dios sobre ellos, los israelitas. Y que ese mismo juicio de Dios, si el hombre se arrepiente, Dios es capaz de salvarlo también cuando el hombre se humilla. Entonces la serpiente de bronce habla del juicio, del castigo. Casi por 800 años los israelitas conservaron esa serpiente de bronce. Pero hasta que llegó un rey entendido, que a Dios no se le quita la mirada, los ojos se fijan en Dios, porque Él es el único creador, Él es el único salvador y Él es el único digno de adoración. A su nombre sea la gloria. Y el rey Ezequías ordenó hacer pedazos esa serpiente de bronce. Dios no lo castigó, Dios no lo regañó por eso, porque donde hay adoración, hay imágenes, Dios siempre va a estar en contra. Ahora, la otra razón, que es la imagen de los dos querubines. ¿Qué representan los dos querubines? Representan la gloria, la presencia de Dios en su pueblo. El pueblo nunca los adoró. El pueblo de Israel nunca los adoró. Y las imágenes de los querubines estaban sobre el arca del pacto, mirándose uno a otro. Estaban en la tapadera. Sobre esos dos querubines descendía una pequeña nube, la chequina, la gloria de Dios. El pueblo nunca adoró a las imágenes. Los sacerdotes, cuando se la ponían en sus hombros, no se la ponían para hacer una procesión y que toda la gente adorara las imágenes de los querubines. Es más, se llamaba el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto estaban los 10 mandamientos. Y ahí iba el mismo
no te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Había una porción del maná, recordándole al pueblo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y iba la vara de Aarón que había reverdecido. Alabado sea la gloria del Señor. Y se le llamaba a esa tapadera donde están los dos querubines, se le llamaba el propiciatorio. Porque si la chequina, la pequeña nube, no descendía, cuando el sumo sacerdote, que era el único que entraba a donde estaba el arca del pacto que tenía los dos querubines, si la gloria de Dios no descendía, significaba que Dios estaba molesto. Y si la gloria de Dios descendía y el sumo sacerdote no estaba bien, lo mataba inmediatamente. Por eso es que la alegría que había en el rostro del sumo sacerdote cuando él ofrecía, él entraba con su pectoral, entraba con los nombres de las 12 tribus al lugar santísimo, cada 360 días, una vez al año, entraba temblando. El pueblo estaba allá afuera, sacerdote en el lugar santo, solo el sumo sacerdote en el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. El sumo sacerdote jamás llegaba con aquella desesperación por ver los querubines, por tocar las imágenes de los querubines, por rendirle pleitesía. Ese hombre entraba temblando, esperando que la ofrenda que el pueblo ofrecía a Dios fuera acepta. Y cuando la nube descendía, aquel hombre se regocijaba, porque significaba que la ofrenda de Dios o del pueblo, Dios la había recibido. Alabado sea la gloria del Señor. Nunca hicieron una procesión con el arca del pacto para que el pueblo mirara a los querubines. Cuando los sacerdotes la ponían en sus hombros, esos hombres también temblaban, porque para ellos todo representaba la gloria de Dios. Jamás esos hombres miraron a los querubines como lo miraría hoy un religioso, para poderles adorar, pedir, para poderlos venerar. El día que quisieron hacer procesión con el arca del pacto y alguien la quiso exhibir para entrar con pompa y fiesta, y que ahí va el arca del pacto, el día que quisieron hacer una procesión con el arca del pacto que llevaban los dos querubines, hubo un muerto. Y fue cuando David, o se le olvidó o no estaba bien entendido de lo que Dios había dicho, pero David puso el arca del pacto en una carreta, como lo hicieron un día los filisteos, cuando ya no aguantaban, que tenían tumores. Entonces los filisteos devolvieron el arca del pacto que habían secuestrado y la pusieron en una carreta nueva, tirada por bueyes que nunca habían estado acostumbrados a jalar carreta. Y ellos dijeron: si se van para otro lado, entonces esto no era Dios. Si se va directo para donde están los israelitas, entonces era Dios quien había hecho todo esto. Pero los filisteos, más paganos que el paganismo, ellos no sabían el trato que Dios tenía de cómo se debía de usar o cargar el arca del pacto. Por eso es que la pusieron en una carreta nueva. Y los bueyes llegaron a donde estaba el pueblo de Israel. Los filisteos se asustaron. Sabían de que Dios es real, el Dios de los israelitas. Y además les dejaba un pequeño recuerdo allá atrás en el templo de Dagón. A Dagón se los dejó hecho pedazos. Aleluya. Entonces David de seguro dijo: así como los filisteos llevaron el arca del pacto en una carreta nueva, así él puso el arca del pacto en una carreta. Y ahí iban los que la habían estado cuidando en su casa, también iban cuidándola. Y en un momento en que los bueyes tropezaron, el arca del pacto se movió y parecía que se iba a caer. Entonces ahí estaba uno de los muchachos que iba cuidándola y la detuvo con buena intención, pero en ese momento la gloria de Dios lo mató. Y aquello que tenía que ser la entrada triunfal de David se convirtió en un día de luto. David se molestó mucho.
se le arruinaron sus planes. Iba a entrar como el rey de Israel y aparte de eso llevaba el arca del pacto. Sí, pero lo de Dios no es para hacer procesión. El arca del pacto no era para hacer una procesión y para exhibirla. Por eso es que murió Usa. Y aquel día fue de luto hasta que David entendió que Dios había ordenado quiénes eran las familias de los sacerdotes que había Dios escogido para que cargaran el arca del pacto. Ya la próxima vez David lo hizo conforme lo ordenado por Dios. Y esa vez que él llegó a Jerusalén era una fiesta total. Pero los sacerdotes ordenados por Dios llevaban en sus hombros el arca del pacto. Y unos pasos daban y David sacrificaba un cordero y luego se oía alabanza y era fiesta, porque era de la manera correcta en la que Dios estaba honrando. Alabado sea la gloria del Señor, porque lo de Dios no puede ser un amuleto, no debe de ser una imagen, no debe de ser una estatua. Lo de Dios siempre es real y es una relación personal que Dios pide con el hombre. Pero a esta iglesia que reclama, ¿y por qué nos critican? Si Dios le ordenó a Moisés hacer la serpiente de bronce y ordenó hacer los 2 querubines. Las estadísticas dicen que esta iglesia tiene 10,000 imágenes y representaciones de santos, vírgenes, ángeles y otros personajes bíblicos y religiosos que han sido oficialmente reconocidos y venerados. Sin embargo, si se considera solo las imágenes que han sido oficialmente canonizadas o reconocidas por esta iglesia tradicional, el número sería significativamente menor. Según el anuario pontificio, que es el anuario oficial de la iglesia religiosa, hay alrededor de 1,200 imágenes de la Virgen María que han sido oficialmente reconocidas y veneradas. En cuanto a las imágenes de santos y beatos, hay alrededor de 5,000 imágenes que han sido oficialmente reconocidas y veneradas. En cuanto a las imágenes de ángeles, hay alrededor de 100 imágenes que han sido oficialmente reconocidas y veneradas. En resumen, el número total de imágenes oficialmente reconocidas y veneradas por la iglesia religiosa serían las 1,200 imágenes de María, las 5,000 imágenes de santos y beatos, las 100 imágenes de los ángeles. Entonces dan un total de 6,300 imágenes oficialmente reconocidas y veneradas por la iglesia religiosa, basado en que Dios le dijo a Moisés: haz una imagen de la serpiente de bronce y las 2 imágenes de los querubines. Por eso es que ahora ellos tienen por lo menos las reconocidas y las que han dado el aval, 6,300 imágenes. Y así está plagada la humanidad, el sistema religioso. Por eso es que cuando llegamos a esta escena que hemos leído, es más, la religión tradicional tiene alrededor de 134 fiestas que la celebran, aparte de las fiestas patronales que le llaman, y aparte de otras fiestas muy personales o privadas. Pero hay 134 fiestas religiosas que celebra la religión. Las fiestas patronales son en honor a un santo, ya sabemos. Dice el apóstol Pablo que lo que se sacrifica a un ídolo, a un demonio se le está sacrificando. Entonces detrás de cada imagen hay un demonio. Detrás de cada ídolo hay un demonio. ¿Quién ha estado detrás? ¿Quién ha sido el inventor de todo esto, de que la gente ponga una imagen para adorarla? Satanás. Así va a terminar el ciclo de religiones en el planeta, lamentablemente. Y va a ser fácil engañarlos. ¿Sabe por qué? El verso 14 que leíamos dice: con los milagros que se le permite hacer en nombre de la primera bestia, engañó
a los que pertenecen a este mundo. Miren acá, engaño mundial. La iglesia ya no va a estar aquí abajo. Cuando esto ocurra, tenemos aproximadamente 3 años y medio o 4 años de habernos ido con Cristo en el arrebatamiento de la iglesia. Cuando esto ocurra aquí en la tierra, ¿cuántos estamos preparados? 3 años y medio después del rapto de la iglesia. Quiere decir que cuando llegue Semana Santa la van a celebrar 3 años y medio después del rapto de la iglesia. Navidad lo van a celebrar en 3 ocasiones. Pero aparte del anticristo, aquí estamos viendo lo que va a ser capaz de hacer el falso profeta. Y va a ser señales. El verso anterior dice que va a hacer descender fuego del cielo. Literalmente, hermanos. La gente estará anonadada, impactadísima. Si con algo que un hombre en la tierra sea capaz de generar para bien a cierto grupo de personas, y esto con las noticias se corre a nivel mundial, si con prácticas buenas, de buena intención que realice una persona a un grupo de personas, se conoce en todo el mundo, la gente le rinde pleitesía. Ahora imagínense ver que hace descender fuego del cielo. Literalmente Satanás ya hizo descender fuego del cielo en el ayer, cuando le quemó los pastores y las ovejas a Job, porque ese fuego no lo envió Dios. El criado le dijo a Job: fuego descendió del cielo, pero ese fuego no lo hizo descender Dios. Entonces estará haciendo señales terribles. Y la Biblia dice que va a engañar a todos los moradores de la tierra. Repito, ya no estará la iglesia. El verso 14 dice que con los milagros que está haciendo en nombre del anticristo, el falso profeta, engaña a todos los que pertenecen a este mundo. Y entre ese engaño, cuando vea que tiene cautivada a la gente, les va a ordenar algo que no va a ser muy difícil. Y dice la Biblia, así es que ordena que hagan una estatua, ahí dice imagen, de la primera bestia. La primera bestia es el anticristo, la segunda bestia es el falso profeta. Miren acá, cuando vea a la gente, dice la Biblia que el que no quiso creer a la verdad va a creer ¿en qué? En la mentira. Porque esta humanidad estará por 7 años, pero 3 años y medio exactamente, estrictamente bajo una anestesia satánica, que todo lo que diga el diablo en blasfemia contra Dios lo va a aplaudir la gente. Que todas las maldiciones que el diablo lance contra Dios y los que habitan en el cielo, hasta con la iglesia que se fue hace 3 años y medio, hace 5 años, cuando el anticristo llene estadio y lance blasfemia contra el cielo y los que moran en el cielo, la gente también va a repetir esa blasfemia. La gente va a aplaudir las blasfemias que el anticristo diga contra Dios. La gente, una anestesia, que el que no quiso creer a la verdad va a creer a la mentira. Satanás es el padre de la mentira. Y 3 años y medio después del arrebatamiento de la iglesia, cuando la gente esté cautivada por las señales que hace el falso profeta soltará una orden religiosa a nivel mundial. Y será: vamos a construir, o se va a hacer una imagen del anticristo, de nuestro máximo líder. La orden es a nivel mundial. No solo va a ser en un pueblo. No va a ser si quieren, es una orden. Y hay una razón. ¿Por qué tenemos que hacer esa imagen? Porque la primera bestia estaba herida de muerte y volvió a la vida. Hay una razón por la que se va a maravillar. Dice la Biblia y en Apocalipsis 13, dice en el verso 3, mire la herida, mire lo que va a causar la restauración de la herida de muerte en el anticristo, que es la primera bestia.
Dice el verso 3: vi una de las cabezas de la bestia que parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Mire acá, la primer bestia es el anticristo. Será herido de muerte, un disparo, lo declaran clínicamente muerto, pero luego por poder satánico se incorpora nuevamente sin necesidad de ayuda o medicina. Entonces la gente se va a maravillar. Ahí dice la versión que usted tiene, que la gente dice: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Entonces aparece la segunda bestia para ayudarle en el ámbito religioso, y es el falso profeta. Y el falso profeta va a decir, después de los milagros que esté haciendo, va a decir: bueno, ahí hay una parte que no podemos pasar. Se le permite hacer milagros. Recuerde que estamos en la gran tribulación para ese entonces. Dios va a dar ese permiso. El que no quiso creer a la verdad va a creer a la mentira. Pero luego el falso profeta dirá: hay una razón por la que debemos de levantar una imagen y adorarla, pues. Y es porque nuestro máximo líder fue asesinado y volvió a la vida. Con esa falsa resurrección será la excusa para levantar una imagen. Así va a terminar el ciclo de religiones, adorando la imagen del anticristo. Y luego la Biblia establece que se le permite, Dios va a permitir que el falso profeta, que el mismo anticristo, le infundan aliento, le infundan aliento de vida a la imagen. Aunque aquí declara que lo que va a hacer la imagen es hablar. Literalmente, hermanos. Algunos dicen: ay, como la inteligencia artificial. Otro será la realidad virtual. La imagen esto va a ser un impacto a nivel mundial. Cuando hagan hablar esta imagen. Y ¿sabe qué es lo que va a decir? Que el que no la adore sea muerto, sea asesinado. Así se va a burlar Satanás de toda esa pobre gente que se arrodillaron ante imágenes, y un día tendrán la imagen del mero diablo, que es el anticristo. Ahora, cuando esa imagen sea la única adorada y se lleguen los días de Semana Santa, ahí se acuerdan de este mensaje. Ahí se acuerdan de este mensaje. Porque eso lo ha mencionado Semana Santa y Navidad. Ya le dije que hay alrededor de 134 fiestas, pero estas son de las dos bien principales, de las más conocidas. Pero ellos tienen como alrededor de 134 fiestas, los señores religiosos. Aparte de las fiestas patronales, hay 134 fiestas en todo el año celebradas por ellos. Adoran hasta la fecha en la que se dio un decreto que María era declarada inmaculada. Hasta eso adoran. Adoran hasta la fecha de los magos, que le llaman ellos del oriente. 134 fiestas, pero estas dos son de las más conocidas: la Semana Santa y Navidad. Y cuando la imagen del anticristo se dé orden a nivel mundial, que es la que va a ser venerada, adorada, aplaudida, y ante él se van a arrodillar todos, va a llegar la Semana Santa, va a llegar la fecha de abril, y no habrán dramas, ni procesiones, ni alfombras recordando el sacrificio de Cristo, como hipócritamente lo quieren ver y lo hacen ahora. Porque Jesús no vino para que le hagan dramas. Él no fue a sufrir para que hagan procesiones. Él no derramó su sangre en la cruz para que el hombre haga alfombras. Haciendo alfombras y con una cerveza bien fría a la par. Después de adorar la imagen y hasta el corazón de Jesús, directo para una cantina o directo para un motel.
Jesús derramó su sangre para que el hombre sea limpio del pecado. Pero eso es lo que no ha querido el hombre. Y esta es la condenación, que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Por eso es que el diablo ha disfrutado cada vez que te arrodillas ante una imagen, porque un día lo vas a hacer ante la imagen del mismo diablo. Hoy solo los que se denominan satanistas o satánicos, porque hay dos corrientes, satanistas y satánicos. Hoy solo los que se denominan así pueden arrodillarse ante una imagen oscura, una imagen de las tinieblas. Pero alguien que diga que es religioso y que conoce la Biblia, pues se va a arrodillar solo ante una imagen, a una imagen que diga que es Jesús o que es algún santo. Pero entonces significa que no conoce la Biblia bien. Porque el que de verdad conoce la Biblia sabe que no hay nadie más que rinda, a quien se le puede rendir pleitesía, adoración. No existe una mujer, no existe un hombre, no existe nadie en esta tierra. Solamente hay un Cristo glorioso, solamente hay un trono, un Cristo glorioso al que se puede adorar. Ante Él se doblará rodilla, toda lengua lo confesará que Él es el Señor. Suficiente ese verso para entender que por haberse humillado, a Cristo se le dio nombre que es sobre todo nombre. Al nombre de Cristo no lo alcanza ni María, ni José, ni Pablo, ni Pedro. A Jesús se le dio nombre que es sobre todo nombre. Y por eso es que no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Y por eso es que Jesús se atrevió a decir: los que me sigan a mí tienen la verdad, tienen la vida y van por el camino verdadero, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Qué triste que así va a terminar todo sistema de adoración. Después de eso ya no hay más, ya no hay más. Ya no hay más cosa que adorar, ya no hay más. Lo que viene es la adoración eterna para el único y verdadero Dios, como siempre ha sido. Pero aquí, ahora voy a decir algo. Va a llegar diciembre y la única imagen que va a estar erigida para adorarla va a ser la del anticristo. Ya no van a permitir al niño Dios, ya no van a permitir al burrito ni al tambor de Belén, porque serán días oscuros cuales nunca han habido desde que hay hombre en la tierra. Y el gobernante total y dictador, porque Dios le ha dado nada más 3 años y medio de permiso. Por eso dice Apocalipsis 12: ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a ellos con gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Cuánto le va a quedar? 3 años y medio, solo 3 años y medio. Por eso es que va a venir, pero así con esa violencia de que, recuerde que el diablo siempre ha querido que lo adoren a él. Por eso es que dijo un día: subiré a las estrellas y pondré mi trono junto al de Dios. ¡Pah! Le dieron en la nuca al pobre y lo destronaron del cielo. Dios no comparte su gloria. Por eso es que el diablo se inventó las imágenes, para que el hombre quitara su mirada de Dios y se volviera devoto a dioses que no tienen poder ni para hacer lo bueno ni para hacer lo malo. Por eso es que dice Dios: ¿cómo se te ocurre adorar un pedazo de madera, el arte de un hombre? Si el hombre hizo el mueble de toda la madera, y de la madera que le sobró hizo una imagen, y luego la pulió bien y la llevó al mercado, y ahí se la compró un tonto. Y ese tonto la llevó a su casa y la puso delante de él y se arrodilló. Tonto el que hace una imagen y tonto el que se arrodilla ante ella. Así dice la palabra original en la Biblia de los religiosos: tonto. La que tenemos nosotros por lo menos habla un poquito más suavecito y dice insensato. Pero la traducción de ellos mismos dice tonto. Y yo digo, estaban tan dormidos porque ellos reclaman que son los que hicieron la Biblia.
Los protestantes tienen Biblia porque nosotros la formamos. Entonces estaban tan dormidos los que la hicieron, porque dejaron ese montón de versículos. Que el que sacrifica a un ídolo, a un demonio sacrifica. Que tonto es el que hace una imagen y tonto es el que la adora. Pero es que esta palabra de Dios no la hizo el hombre, la escribieron hombres de Dios, pero quien la organizó fue el Espíritu Santo, para que aquí se conozca la verdad de lo que el hombre necesita saber con relación a Dios. Alguien alaba la gloria del Señor. Así va a terminar, así va a terminar. Con lo mismo que está acostumbrada la gente, así el diablo se va a burlar de ustedes. Y se acordarán de esta prédica, ahí quedará grabada. Y la tengo grabada por si la borran, las veces que la borren. Que el Espíritu me haga sentir cuando falten 2 días antes del rapto, unos minutos antes del rapto, y la volvemos a subir. Porque un día les van a eliminar la Semana Santa, y les van a eliminar la Navidad y las otras 132 fiestas que ustedes celebran en el año. Y les van a eliminar las fiestas patronales. Y les van a eliminar todas las otras fiestas públicas o privadas que celebren. ¿Y saben por qué van a eliminar el diablo? Levantando una sola imagen, que es la del anticristo. Porque Satanás sabe que se le acerca el fin a todo sistema religioso. Antes de que el diablo levante la imagen donde solo él va a ser adorado y solo él va a ser venerado por los moradores de la tierra, antes de eso va a acabar con el sistema de religiones. Todas las religiones se las va a acabar Satanás para implantar su propia religión, su propia creencia. Por eso es que esto es lo que le va a arder por toda la eternidad al diablo, que a la iglesia no la va a poder parar nunca. A la iglesia de Cristo y este mensaje no lo va a poder detener ni destruir nunca. El diablo a quien va a hacer pedazo es a este sistema de religión. Porque después del rapto de la iglesia, el diablo va a unir todas las religiones. Ay, la gran hermandad de religiones. Todos vivimos en paz. No, es una guayaba. Todo lo está preparando. Satanás cabalga sobre la gran ramera, sobre el sistema de religiones. El anticristo va a cabalgar sobre ella para preparar lo que estamos hablando aquí, la adoración a una sola imagen. Cuando ya llegue el momento en que el diablo se quite la máscara de los primeros 3 años y medio de paz, de ayuda, entonces va a exigir adoración, porque siempre la ha querido. Hasta se atrevió a Jesús y le dijo: póstrate delante de mí y te doy lo demás. Jesús le dijo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Así está escrito. Y óiganme, voy a cerrar porque esto es bien amplio, pero no tenemos tiempo en la semana. Solo de 1 hora la prédica casi. Apocalipsis 19 nos habla de la boda del Cordero, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Gocémonos y alegremos porque han llegado a la boda del Cordero. Pero en sus primeros versículos dice: y oí la voz de un ángel que decía: ha caído la gran ramera, la que bebió la sangre de los mártires, la que persiguió a todo el que no estaba de acuerdo con su invento religioso, la que persiguió a los cristianos, la que asesinó a muchos hombres de Dios. Ha caído la gran ramera. La gran ramera es el sistema corrupto de todas las religiones. Y oí la voz de los que decían: aleluya, porque Dios ha tomado venganza. Y a todo ese sistema religioso, acuérdese usted que cuando Dios le dijo al principio: distribúyanse, multipliquen, hubo un hombre, Nimrod, que se estableció en la tierra de Sinar, y en su rebeldía comenzó a construir una torre que le pusieron la torre de Babel. Ahí fue donde Dios bajó y confundió la lengua. Babel es confusión.
Y por eso es que en los días de la gran tribulación al sistema religioso se le llama Babilonia, porque seguirán confundiendo, pero el diablo va a destruir toda práctica y toda adoración que hay ahora. En todas las religiones las va a destruir Satanás, porque él va a decir: ahora solo se va a adorar la imagen mía, la del anticristo, y el que no lo haga se muere. Por eso es que le digo, va a estar ardido por siempre, porque a la iglesia nunca le pudo parar la adoración. Mientras la iglesia estuvo aquí abajo, gritó que Jesucristo es el único digno de alabanza y de gloria, y no lo pudo detener. Voy a cerrar diciendo: el diablo y el sistema religioso nunca oirán de que la iglesia evangélica ha sido destruida, ni se la ha acabado. Pero nosotros, sentados en la mesa, en aquel fiestón de la boda del Cordero, oiremos el grito del ángel. Cuando el diablo haya destruido, él mismo le haya hecho la camita a la religión tradicional, a la gran ramera, y la destruya, y Dios haya traído a memoria que todo este sistema de religión lo que hizo fue engañar a miles de personas en vez de que buscaran al Dios vivo y verdadero, entonces oiremos nosotros al ángel: ha caído la gran ramera, ha caído la Babilonia, ha caído todo sistema, y vamos a gritar gloria a Dios, y vamos a gritar aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Esto es extenso, porque también quisiera añadir esta línea. Óiganme, mire para acá. Qué vergüenza que el que se quede del rapto de la iglesia va a ser derrotado por una imagen. Porque el que no adore la imagen del anticristo, córtenle la cabeza. No, yo no puedo adorarla porque es la imagen del diablo, entonces córtenle la cabeza. Qué vergüenza. Pero ese es otro tema. Amigo, solamente Cristo es la única esperanza para nosotros. Padre, predicado tu palabra. Tu palabra es la única voz de esperanza. El mandato continúa: no te harás imagen de lo que está en la tierra, lo que está en el cielo, ni debajo de la tierra. Una relación es la que Dios quiere contigo. Si hay alguien que necesita arreglar cuentas con Dios, quiero orar por usted. Usted que nos está sintonizando en esta tarde, en esta hora, déjenos orar por su restauración. Solo tengo un minuto. 21004064 y 21004066, el número de WhatsApp. Dos líneas de WhatsApp: 21004064 y 21004066. Dos líneas de WhatsApp. Llamada directa 2221-4000. Adora a Dios. Adora a Dios. Arrodillarse ante una imagen provoca la ira de Dios. Dios siempre castigó la adoración a las imágenes. Pero él dijo que hicieran una imagen de la serpiente. Entonces, ¿por qué no tienes una serpiente para adorarla en tu casa? 800 años después, el pueblo de Israel empezó a adorar, o estaba adorando, la serpiente de bronce, y el rey Ezequías ordenó que la destruyeran. Pero es que Dios dijo que se hicieran las imágenes de los querubines, pero no para adorarlos, ni para tenerlo como recuerdo. Representaban la presencia de Dios. Ningún pedazo de yeso, ningún pedazo de madera representa la gloria de Dios, ni la presencia de Dios. 40 segundos y cierro este llamado. (2100 4064) 2100 4066. Dos líneas de WhatsApp y 2221-4000, llamada directa. 20 segundos y cierro este llamado. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿No te has puesto a pensar que una imagen no tiene poder ni para hacerte bien ni para hacerte mal?
Hoy el diablo hace que la gente crea que las imágenes caminan, que las imágenes lloran, que las imágenes sangran. Y la gente dice milagro. Un día la imagen va a hablar, pero no la del niño Dios, ni la de María, ni la de otro santo. Un día será la imagen del anticristo y va a abrir la boca y va a decir: maten, asesinen al que no me quiera adorar. Qué días más terroríficos serán esos. Voy a hacer la oración de fe con aquel que nos está sintonizando y no pudo llamar. Repita conmigo esta oración. Voy a dar por última vez los teléfonos: 2100-4064 y 2100-4066, líneas de WhatsApp. 2221-4000, llamada directa. Repita conmigo esta oración: Señor Jesús, en esta noche te confieso públicamente como Señor y Salvador. Creo que tú eres Dios. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por salvarme. Amén. Si has hecho esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libre. Fuerte ese aplauso. Alabado sea la gloria del Señor. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Le invitamos mañana a nuestra vigilia. Aquí estaremos predicando la palabra del Señor. Entregamos los controles de radio y televisión.